con Josep María Francás. Muy buenos días, don Josep María. Muy buenos días, todo bien. ¿Todo bien? Ah, bueno, lo todo felicito. Bien. Lo felicito porque por aquí sí no va todo bien. Pero nosotros somos importadores del coronavirus de ustedes. Lo trajimos por el aeropuerto El Dorado. Viajó en primera clase de Barajas al aeropuerto El Dorado el coronavirus. Sí, nosotros somos exportadores. Fuimos importadores en su momento. Claro. Y además parece que con gozo y ilusión. Y una vez lo tuvimos, se nos ocurrió regalárselo a mucha gente. Pero a harta gente. A nosotros nos lo regalaron todo. Llegó por primera clase de Avianca y de Iberia, llegó el coronavirus acá. Pero cuéntenos, ¿cómo va a ser ese debate con el señor Sánchez? ¿Qué hay de eso y las cuentas que va a rendir sobre esta tragedia española, que es la tragedia de la salud y la tragedia de la economía? Cuéntenos. Bueno, de momento el debate se sustanció ayer porque Sánchez pidió una prórroga del estado de alarma y curiosamente se le concedió. O sea, ahora mismo se le han concedido 15 días más de prórroga del estado de alarma. Evidentemente todo el mundo le criticó, pero votó a favor, excepto Vox, que votó en contra, el PP, que se abstuvo. Claro, con discursos, diríamos, agresivos frente a la inutilidad del gobierno, pero después darle un apoyo, cuesta entender la política. Cuesta entender la política. ¿Y entonces qué? ¿España va a tener 15 días más? Sí, 15 días más de momento. Si bien todos los grupos de la oposición declararon abiertamente que era la última prórroga, incluso los socios del propio Sánchez, no en el gobierno, pero sí en la investidura, si bien declararon eso, hoy mismo su vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que ha vuelto a reaparecer después de pasar el covirus, porque fue una de las madres, entre comillas, de la famosa manifestación de la cual hablabas antes, pues ya ha dicho que necesitarán no 15 días más, sino varios más de estos. O sea, el gobierno quiere más porque se siente muy cómodo, porque puede hacer lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana, pero ¿y el pueblo cómo soporta lo que le da la gana? A propósito, el pueblo, el problema que tiene es un problema de histórico, que es que ahí tiene dos cosas. Pues uno, que está muy bien acostumbrado, ya lo descubrieron los romanos esto, lo de pan y circo, ¿no? Está muy bien acostumbrado a quitarse las responsabilidades de encima y que lo conduzcan, porque eso es muy cómodo, te ahorras pensar, ¿no? Y entonces ese es el pueblo, fundamentalmente. Entonces, el miedo que nos han trasladado, porque nos han trasladado todas las televisiones, miedo continuo, más una especie de espíritu navideño de que el amor, ir todos juntos y detrás del líder, eso lo que hace es que te asegures un bienestar mínimo pero aceptable y un futuro mejor. Pues con todo eso el pueblo está muy adocenado y son pocas las voces, más bien son voces muy intelectuales, con lo cual llegarán bastante tarde, son las que alertan de que la seguridad es muy importante, pero la libertad lo es más. Bueno, la seguridad y la libertad, el famoso choque de los valores, ¿no? El eterno problema axiológico. Tengo unos valores, ¿cuál prevalece, cuál predomina y con cuál me quedo? Y es cierto... Granjas, los animales lo tienen claro, quieren la seguridad, pero en la especie humana igual la libertad tiene que predominar. Bueno, entonces la libertad, pero la libertad, ¿cómo va a funcionar? Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la situación de la pandemia en España? Porque dicen que está bajando ya la curva, que la curva está en descenso, que hay menos muertos, que hay... Sí, hay un problema grave, que es que los datos que se dan son falsos. Pues entonces no siga, ¿para qué seguimos? Claro, con lo cual, entonces son intuiciones. Hombre, sí que hay cosas que son reales, no en la estimación objetiva numérica, o sea, no en 3.000 casos, sino en si sube o baja, sí que hay cosas reales. Las UCIs de los hospitales están vaciándose, no están en absoluto colapsadas, eso es evidente. O sea que la pandemia baja, eso es evidente. Que se muere menos gente es evidente. Ahora, ¿cuánta gente se muere? Ni idea, porque dan datos solos de aquellos que tienen un certificado de un médico, conforme se han muerto por esto,
porque están en un hospital y el médico no sé. Con lo cual, o sea, los datos no son reales, pero la tendencia sí es real. Y de tal manera que a partir del lunes próximo, muchas regiones españolas ya empiezan, diríamos, un intento de normalidad en la calle, ¿eh? No solamente el poder salir, sino el poder agruparse ya en núcleos de 10 personas, el poder abrir todo tipo de comercios, todo eso. Eso parece que va a ocurrir en la mayoría de comunidades autónomas a partir del lunes. No todo el mundo está de acuerdo en que esto sea sensato, pero sí que todo el mundo está de acuerdo en que habría que ir yendo a eso y que al final, pues fuera de las prohibiciones, que son muy difíciles de mantener, lo ideal sería apelar a la responsabilidad con una única obligación que de momento no se ha instaurado, pero que mucha gente opina que tendría que instaurarse, que es usted salga de casa lo que quiera, pero lleve mascarilla. Para eso el gobierno tiene que asegurar que hay mascarillas cerca de la gente, o sea, que se pueden comprar como mínimo a un precio razonable, que parece que lo están asegurando. De hecho ya hay mascarillas, hace unas semanas no había ni una puñetera mascarilla, y probablemente si fueran con guantes tampoco irían nada mal. Con eso, que consigues un aislamiento personal, puedes jugártela bastante saliendo a la calle, yendo a comprar, entrando en una tienda, incluso entrando en un museo. Sin eso es una salvajada. Sin mascarilla y sin guante. Bueno, y sobre todo mascarilla. Sin mascarilla, sí. Pues claro, si resulta que con la mascarilla tú no puedes inocular el virus a nadie, y todo el mundo lleva, nadie inocularía el virus a nadie. Y cuando un virus no se inocula a nadie, pues desaparece. O sea, parece muy de sentido común eso, pero desde hace meses. No hacía falta esperar meses para llegar a esta conclusión. Si la mascarilla impide la propagación del que lleva el virus a otro, pues ya está solucionado si todo el mundo usa mascarilla. Ahora, si no usa mascarilla, pues entonces hay que esperar que el virus se duerma o no sé. Bueno, ¿y el debate en qué terminó? El debate político, el debate terminó en que... En las Cortes, como las llaman ustedes desde la Constitución de la Pepa, que fue la que impuso el nombre, claro, la de Cádiz, las Cortes. ¿Cómo terminó ese debate? Bueno, pues terminó que se le da de prórroga 15 días más, con el aviso de que será la última vez, pero que es un aviso que no te puedes fiar viniendo de los políticos, y el presidente de gobierno dijo que a partir de ahora se portará bien. ¿Qué quiere decir portarse bien? Pues que en vez de ir de chulo mañana, tarde y noche, consultará de vez en cuando a la gente y hablará con los demás, porque curiosamente es que no llama ni al principal líder de la oposición, no lo llama nunca para nada. Entonces, claro, un señor que necesita votos de todos porque no tiene casi apoyos internos y desprecia al resto, es complicado, juega con el miedo. De hecho, el gran argumento que usó el gobierno es que, es un argumento muy viejo, si me votan que no, nos morimos todos. Porque no hay plan B, no hay otra opción, cosa que muchos juristas de reconocido prestigio y de no tan reconocido aseguran que es mentira. O sea, que cualquier país tiene suficientes sistemas legales como para poder combatir una cuestión de estas sin tener que ir a unos estados de excepción. ¿Cómo es el mundo, ¿no? Nosotros ayer en nuestro espacio de historia, que lo hacemos todos los días, nos encontramos con la figura de Maximiliano Robespierre y del gran terror en la Revolución Francesa. Robespierre decía, la única manera de gobernar aquí es por el terror, es con la guillotina funcionando, a mañana, tarde y noche, de manera que el terror tiene que ser el que salve la Revolución Francesa. ¿No es más o menos lo mismo ahora? Sí, y eso en Rusia también lo usaron bastante, bueno, no mucho después, No. O sea que sí, es bastante viejo el sistema, sí, el terror funciona francamente bien. El terror funciona, claro. Sí. Bueno, de manera por eso es muy importante que el ciudadano sepa que lo único que tiene que hacer en la vida es defenderse del Estado. Esa es su misión desde que nace, defenderse del Estado. Exactamente. Bueno, entonces ustedes la semana entrante, diríamos que con todas las salvedades y los requisitos y los condicionamientos, pero vuelven a la normalidad. No, volvemos a cierta normalidad. Hay 4 fases que son difíciles de explicar porque incluso en los números no se aclaran muy bien, pero diríamos la semana que viene empieza, la mayoría del territorio español empieza la primera fase, que es una cierta normalidad, que es eso de que puedan abrir
pues la mayoría de locales comerciales, de que se pueda estar incluso las terrazas exteriores a un 50%. O sea, hay una serie de pasos, pero a la normalidad, dale tiempo, No, que va. La normalidad es la fase 4 y la fase 4 tardaremos mucho, porque para pasar de una fase a otra lo que hay que ver es que no haya retrocesos. Y eso no está nada claro que no los haya, porque depende mucho de los comportamientos. Aunque mucho epidemiólogo, no español sino del mundo, dicen que los ataques de los virus son de 4 a 8 semanas y que esto funciona, lo hagas bien o lo hagas mal. Lo que si lo haces mal consigues colapsar los hospitales, y si lo haces bien consigues no colapsarlos, pero que diríamos las gráficas de actuación de un virus son bastante independientes de la actuación. Eso hay mucha gente experto, no gente experto que opina así de toda la vida, vamos. Bueno, yo no puedo dejar ir de la comunicación con nosotros a un periodista en temas económicos, sin preguntarle lo que es obvio. ¿Cómo le ha ido a la riqueza o a la pobreza española en estos meses? ¿Hay algún dato sobre el comportamiento de lo que llamamos el PIB, el Producto Interno Bruto en España, hasta marzo o hasta abril? No sé hasta cuándo tenga cifras. Sí, ya ha empezado a caer y las previsiones son... Yo la otra vez que hablamos te dije que ya se estaba sobre un 10%, parece que el 10% no es real, estaríamos en bastante menos, sobre un 5 o así, pero las previsiones son terribles, porque incluso el propio gobierno ya acepta el 10, y ha mandado unas previsiones a Bruselas, que en fin, estaríamos hablando de un 10, de un 20% de paro, de la deuda disparada, o sea... nadie se atreve a hacer una prospección bien hecha, objetiva, por el miedo que da lo que pueda ocurrir. Y evidentemente todo eso también dependerá de la actuación de la Unión Europea, porque la Unión Europea puede actuar de una manera o de otra. No olvidemos que en Europa ningún país tiene la máquina de hacer moneda. Entonces, claro, esto te deja, diríamos, bastante encorsetado la política económica. Tiene que ser el Banco Central Europeo, y el Banco Central Europeo tampoco puede hacer lo que le da la gana, porque depende, por ejemplo, de... Esta semana ha habido una decisión del Tribunal Constitucional alemán muy importante, donde dice que según qué prácticas el Tribunal Europeo no las puede hacer con dinero alemán, ¿no? Entonces, pues, cuidado, ¿no? Bueno, pero en Europa las cosas no están fáciles. Ustedes ya tienen el consuelo de que los superaron en número de muertos el Reino Unido. El señor Johnson no se murió de casualidad, pero ya el Reino Unido les gana. De manera pero contando que son falsas las cifras es un consuelo muy bajo, En España debemos estar ahora mismo, estimaciones medianamente objetivas. Yo no sé la oficial cuál es, debe estar en 30 y pico, pero la más o menos objetiva yo me quedaría que estamos en un 43.000. Bueno, eso, claro, porque además en los ancianatos se encuentran de pronto pilas de cadáveres por ahí tirados con los que nadie contaba, ¿no? Y sobre todo que es que no se cuentan los muertos, o sea, que no se cuentan bien los muertos. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, coges los muertos que te da cada comunidad autónoma, los sumas, no tiene nada que ver con los muertos que da el Estado como suma, porque debe tener una manera de sumar distinta. Si en vez de esto miras tú, que te cuesta mucho porque es difícil encontrar los muertos de otros años y los muertos de este año, y ves la diferencia, dices, aquí ha pasado algo raro este año, hace más frío, hace más calor, nos han atacado los rusos, no sé, o han venido extraterrestres, o hay un virus. Y entonces la diferencia puede ser el virus, y eso no tiene nada que ver con las cifras que te dan, etcétera, etcétera. O sea, hará falta una labor de investigación muy sutil para llegar a saber cuántos muertos hemos tenido. Bueno, ¿y el señor Iglesias no está sosteniendo la tesis de que el culpable de toda esta pandemia es el capitalismo? Supongo que sí, pero mucha gente empieza a pensar que el culpable es él. Sobre todo porque cometió un error de bulto. Yo no sé si llegó a tu país, que en su afán de mandar en todo, se hizo responsable de las residencias de ancianos. En una rueda de prensa muy interesante, vino a decir que él lo que iba a llevar es ese tema. Claro, a partir de aquel día empezaron a salir los muertos y no se le ha vuelto a ver hablar de esta cuestión. Bueno. Pero él cogió todas las competencias sobre las residencias de ancianos, eximiendo a las comunidades autónomas de toda autoridad sobre ellas.
y es donde ha habido más muertos, con lo cual el señor Iglesias tiene un problema real, entre otros. Claro, más la manifestación del ¿qué? ¿Fue el 6, el 7 de marzo? El 8. El 8 de marzo, esa fue histórica, ¿no? Esa fue histórica. Histórica, sí. Esperamos que ya la señora de Iglesias y la señora de Sánchez estén recuperadas, ¿no? Sí, supongo. Bueno, la señora de Iglesias no se sabe, porque siempre que hace un test, que además tiene la suerte de que se los hacen cada vez que quiere un test, el resto de ciudadanos, porque en España sigue sin haber test. O sea, hay poquísimas opciones de que te hagan un test, ni pagando, o sea, pagando tienes problemas, pero por la vía pública tienes muchos problemas de que te hagan un test. Esta señora, cada vez que le hacen un test, siguen detectándole el virus, que siguen diciendo que no puede salir. Entonces no sé cómo lo consigue esto. Bueno, ay, cuánto nos parecemos, eso es la risa nerviosa. Sí, el mal parece que es bastante parecido en todos lados, ¿eh? Sí, señor. Bueno, don José María Francás, cuánto le agradecemos que esté con nosotros en la hora de la verdad, y paciencia, porque lo seguiremos llamando. Perfecto, un abrazo muy fuerte. Mil gracias. Bueno, esta es la situación en España y cómo les parecieron las cifras del Producto Interno Bruto. La caída no ha sido todavía el 10, pero van para el 10. Y lo superan, doctor Fernando. Y puede ser para más. Las cifras que están mandando a la Unión Europea son cifras catastróficas, que es un tema que hay que analizar. No decimos que vamos a anteponer a la salud y a la vida la situación económica, pero uno tiene que saber cuál es la situación económica para saber con qué cuenta para poder enfrentar el tema de la salud y para poder salvar las vidas. José María Francás, periodista español, director de A Fondo, Radio Intereconomía, estaba con nosotros en la hora de la verdad.